Ahí estamos. Entonces, esto fue lo que hicimos en la clase pasada. Si tú ves acá, tenemos los objetos. ¿Ya? La etiqueta es un objeto, las áreas son un objeto, los títulos son un objeto, el fondo es un objeto, y obviamente las características van a cambiar. ¿Cómo hago para que cambie las características? Bueno, botón derecho en cualquier parte del gráfico, es lo mejor, y buscar formato en este caso, formato del área de trabajo. Podría ser dar formato a, es lo mismo, ¿ya? Cualquiera de esas dos opciones que están entre las últimas, siempre te van a poder entrar al listado. Listado que aparece en esta parte, ahí están. Entonces, dependiendo del objeto que te pulsan, van a tener sus características, van a ir cambiando un poco. Eso para las áreas, para el título va a tener otra cosa, para el texto del título también, ¿ya? Y ustedes pueden ir cambiando todo lo que deseen, dependiendo de lo que necesiten. Bien, vamos a hacer el segundo gráfico que tenemos más abajo. ¿Por qué me interesa ver estos gráficos? Porque después vamos a tener que entrar a un gráfico bien especial que es el gráfico de dispersión. Y con eso entramos al último tema de la asignatura, que es línea de tendencia. El gráfico número 2, lo que nos piden es un número de pagos. Aquí tenemos los pagos contados de crédito. Ustedes lo pueden observar aquí arriba. Pago. ¿De acuerdo? Dicen número, es decir, la cantidad de pagos y créditos que existen vistos por tipo de pago. Debe llevar los totales. En el anterior yo no sé si lo dejamos con o sin totales. Dejen ver. Debe llevar los totales también. Ahí estaba claro. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es el gráfico por tipo. Por lo tanto, si yo quiero hacer el gráfico, lo primero que debo hacer es ubicarme, ya lo habíamos dicho que era la parte mecánica, ubicarse sobre el conjunto de datos. Lo teníamos en este costado. Y también les dije que los pasos eran insertar los típicos siempre, tabla dinámica, ¿no? Ya vimos la fuente, que generalmente ya está definida por el hecho de estar dentro, el destino, que nosotros vamos a bajar en esta parte, acá. Ahí lo vamos a bajar. Nuevamente me está reclamando por el área, lo mismo que nos pasó en la clase anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar desde aquí más o menos, hacia el lado, para hacer un poco más de espacio. Esa cantidad más o menos. Control más. Acuérdense que control más es lo mismo que el botón derecho insertar. Control menos, botón derecho del mouse, eliminar. Desplazar hacia abajo, ahí lo está diciendo, sí, si no la cambiamos. E intentemos nuevamente. Insertar tabla dinámica, la dejamos ubicado acá. Yo en esta parte voy más rápido porque la vimos en la clase pasada. Ahí más o menos, para que quede. Y nos quedó justo. Ya, pero no importa. Dejémoslo justo por ahora. ¿Ya? ¿Qué más? Número de pago agrupado por tipo de pago. Es decir, yo necesito llevar el tipo de pago. ¿Sale? El pago, ¿qué es ese? Ahí estamos. Que son contados, créditos. Y necesito saber la cantidad de ellos que hay. Es decir, cuántos contados hay, cuántos créditos. Y para eso dijimos que cuando yo quiero contar, puedo llevar cualquier campo. Cualquiera de estos. ¿Ya? De preferencia, aquellos que son tipo texto o son tipo fecha. Porque por omisión me da cuenta. Si yo tomo un campo que es numérico, voy a tener que cambiar la operación por defecto que pone. Generalmente pone suma. Tendría que cambiarlo a contar. Si yo llevo la tienda, que es un ID, tomamos ID de la tienda y la llevamos a pagos. Me dice suma. Ahí lo dice también. Así que lo podemos cambiar. Acuérdense que tiene que ser cuenta. Y era en configuración campos de valor. Para aquellos que no tuvieron la clase pasada, tienen que revisar el video para que lo entiendan. Ahí tenemos recuento. Acuérdense que bueno, podemos entrar por acá o por esta vía. Y ahí tenemos la cantidad, es decir, la cantidad de pagos contados son 1085, la cantidad de pagos créditos son 429. Lo mismo ustedes lo pueden hacer en su trabajo, teniendo claro que pueden tener proyectos, clientes, una serie de cosas
y que pues necesitan tener un registro de cuántas veces se hicieron, por ejemplo, reparaciones de tales características. Oye, aquellas que se hicieron, no sé, pues, a los equipos modem, o se hicieron a los conectores, puede ser un BNC, puede ser un RJ45, podría ser a los routers, etcétera, a distintas cosas. Ustedes les pueden pedir esa información y como personal técnico tienen que tener la capacidad de dar respuesta. Una vez que lo tienen hecho, acuérdense que algo importantísimo, si no quieren perder puntos, es que en la tabla dinámica, ustedes tienen que venir a diseño, de ahí yo descuento puntos, lo he dicho ya reiteradas veces, si no le colocan un formato. Y no me digan que que por omisiones es el que ustedes querían, ese no lo acepto. Cualquier otro, ¿ya? Solamente para que ustedes vean que se pueden colocar otros. Y eliminar la palabra etiqueta. Estos son pagos. Pagos. Esto puede ser número de pagos o cantidad de pagos. Y ahí lo tienen hecho. ¿Ah? ¿Qué pasó con la línea de abajo? Se perdió, pero no importa. Tomamos ese y lo copiamos al lado. Control C, Control V o arrastra. Listo. Ahí tienen la línea. Y eso, insisto, se logra con la práctica. Luego que tenemos la tabla dinámica hecha, tenemos que hacer el gráfico. Y el gráfico que nos están pidiendo, en este caso, es uno de barras hacia el lado. ¿Ya? Barra, la típica barra horizontal o simplemente barras. Para eso nos ubicamos dentro del conjunto de datos. Vamos a insertar y insertar todos los gráficos. Y ustedes pueden elegir inmediatamente desde barra si desea. Desde barra, 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 no los veo. Si no lo ven, bueno, simplemente seleccionen acá en la esquina. Ya va a ser el listado de gráficos. Y ahí está el gráfico que les interesa, que es de barra. Ahí tienen uno. ¿Ya? No está ni 3D, ni apilado, no, son solamente eso, el primero. Lo aceptan, lo ubican para que quede dentro del área que se le asignó, porque a veces cuando ustedes están haciendo tienen área, ¿cierto? Región donde tú puedes colocar los gráficos. Eso no siempre ocurre, pero a veces. Y busco uno que se parezca a ese para partir. Entonces puedo venir acá, a ver si hay alguno que se parezca. Fíjense que tiene como un efecto, como de no de relieve, pero como que estuviera flotando, y una pequeña sombra. Voy a buscar algo así. No necesariamente con los mismos colores. Podría ser ese, fíjense, se parece. No, era el que estaba arriba. Para no partir de cero, ese. Listo. Y una vez que lo seleccionan, pinchan ahí para desactivarlo, le aplicamos color de fondo. ¿Qué color de fondo? Ahí pincho el fondo, me voy a el listado de lista de características, que sería el formato de gráfico, y voy a ver los colores. En este caso me interesa el relleno. Acuérdense que el relleno siempre es el tarro. Este pentágono es para los efectos, y estas son características específicas del objeto. El relleno, busqué un relleno acá, sí que hay. Uno podría ser ese. Ah, no, es degradado. Acá está degradado. Ese. Tipo degradado, degradado, predeterminados. Sí, podría ser uno de estos. Ese. Ahí era ese mismo. Ahí estaba. Qué cosa buscar que ya están ahí. ¿Qué más? Nos dejó hasta la línea blanca, mira, todo. Esto que sí hay que cambiarlo, los números, aquí abajo, lo que está en el eje X, hay que cambiarlo a blanco. Bueno, vengo acá y texto, no en lo eje, en el texto le coloco color blanco. Son cosas de ir buscando, insisto, esto no se puede aplicar todas las opciones, hay que ir probando nomás. Y ustedes para la prueba, lo ideal es que ya tengan la práctica. Con eso ustedes se van a evitar estar buscando tanto. Lo mismo hicimos con la etiqueta en el eje Y, que sea de color blanco. Y listo. ¿Ya? Además, el título le vamos a poner, escribo a mí, número de pagos, número de pagos. Letras blancas, que pueden ser por esa vía o por esta, letras blancas, ahí estamos.
Y el relleno, acá me tengo que volver al área, y busco acá relleno, y un relleno con textura. Esto es, eso tiene una textura, fíjense. Yo selecciono acá y hay que buscar, por eso insisto que esto requiere práctica. Busque, hay que leer. Cuando tú no has leído, no has practicado nunca, te va a costar mucho más, te va a tomar más tiempo. El que practicó se va a demorar nada. Y aquí empiezo a buscar cuál podría ser este de aquí abajo. El mismo. Listo. Y la etiqueta no quiero que vaya. Así que la puedo sacar por esta vía, que sería la leyenda, esa, o la puedo simplemente pinchar en el borde y la elimino. Cualquiera de las dos. Leyenda. Ahí se fue. Y lo desactivo nuevamente. Y está listo. Si se dan cuenta, es igual. Y no hay nada más que hacer. La graduación está bien, porque si la graduación fuera diferente, tendría que pinchar ese que me interesa cambiar y venirme aquí a los datos y decir de cuánto van a ir opciones de eje. Y aquí te dice de 0 a 1200, de 0 a 1200. Los ejes secundarios que no lo están ocupando, las unidades principales van de 200 en 200. Si paso de 0 a 200, después a 400, 600, 800, 1000, 1200. Las secundarias que no estamos ocupando van de 40 en 40. Si yo quisiera colocar la secundaria, cosa que yo elija nomás, acá, serían los ejes secundarios. Aquí está. Línea cuadrícula primaria en vertical, usted puede colocar la horizontal primaria, pueden colocar la secundaria y pueden colocar la secundaria horizontal primaria. Y esos cuadraditos van de 40 a 40. Si quieren más opciones, pueden pinchar acá también. Esto fue lo que yo les pedí que hicieran, que lo dejaran hecho. ¿Alguien lo hizo? La respuesta es simple, sí o no. No es silencio, silencio no es respuesta. Aunque por ahí se dice a veces el silencio otorga, pero en este caso yo quiero... ¿Lo trataron de hacer? Mientras yo veo el tercero... Yo estoy recién tratando de hacerlo. Recién. Estamos a 3 días del certamen. Yo les dije, este bueno requiere tiempo. Entonces yo quiero que salgan aprendiendo, salgan sabiendo algo. No van a saber todo, ¿de acuerdo? Porque eso es una utopía en realidad. Es imposible que ustedes sepan en tan poco tiempo todo, pero sí que tengan las nociones. Que ustedes pueden tomar un Excel y ahí consultando en internet, acordándose un poco, lo puedan desarrollar. Eso es lo que yo quiero, para que cuando vayan a trabajar, hagan eso. Bien, el otro. Edad promedio de los compradores por zona y tienda que pagaron al contado. Entonces, tomamos vamos a insertar. Los gráficos no son los súper lentos. Hay que ser la tabla dinámica en este caso. No siempre hay que ser una tabla dinámica, depende. Si yo te digo, haz una tabla dinámica y después un gráfico a partir de esa tabla dinámica, perfecto, te va a quedar un gráfico dinámico. Pero también podría ser de este conjunto de datos que es estático. Y si hago un gráfico a partir de eso, obtengo un gráfico estático. Que en el fondo son prácticamente lo mismo. Ya, la ubicación, ¿dónde la vamos a dejar? Bajemos. Y te lo puedo cerrar para que no moleste. Acá lo voy a bajar. Ahí. No, ahí me gusta. Aceptamos y nos cupo. Esta sí tenía 3 pasos. Nos está pidiendo que la edad promedio, si tenemos que tomar la edad, tenemos que dejar la edad promedio, pero no es la suma. Ahí dice suma. Tiene que ser con derecho, configuración campos de valor, y la cambiamos a promedio. Ahí sí. Pero tiene que ir por zona. Tomamos la zona, la dejamos calar en fila. Y además, por tienda. Por tienda y de tienda. Y dice que hay tiendas que pagaron al contado, solamente al contado. Entonces alguien podría pensar, en forma de pago lo puedo tirar aquí abajo y desactivo en esta parte el
perdón, me posiciono en crédito o contado y ellos siempre voy aquí arriba y desactivo el crédito y dejo el contado. Podría ser, pero no lo recomiendo. ¿Qué le recomiendo hacer? Que en vez de dejar el pago acá, como me está pidiendo solamente contado, ya tengo un filtro grande, contado, créditos no, el pago, la forma de pago lo dejo en filtro. Aquí arriba. Y en este caso, acá yo voy a dejar solamente contado. Acepto. Y ahí lo tengo. Te das cuenta que queda como pasado hacia el lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambiamos de lado. La zona para un lado, la tienda para acá, podría ser esta para allá. Ahí podría ser. Ahí queda algo mejor. No se pasa tanto. Si se dan cuenta. Que queda borrar la línea acá. No importa, esta línea selecciona los dos, una antes, una después, y suben. Con eso lo tengo listo. Esto que vamos a hacer, primero darle un formato. ¿Cómo es el formato? Tiene que ser fondo negro. ¿Habrá una que tenga fondo negro? Veamos. Tengo que armar el gráfico todavía. Eso es la tabla. Diseño. Vamos al diseño. Coloquemos uno de estos tantos formatos que tienen. Ahí podría ser. Esto, si es promedio, les recomiendo dejarlo con un decimal. Cuando es promedio y son cantidades no muy grandes, les sugiero un decimal. Si son más pequeñas, podría ser 2 decimales. Si son muy, muy grandes, ya podría ser sin decimal. Pero generalmente uno de los promedios lo deja con un decimal. Inclusive los promedios de ustedes, ¿ya? Uno tiende a dejar con un decimal. Lo que pasa es que al final uno lo tiene que redondear por unos sustos de protocolo. Pero uno lo deja generalmente con un decimal. Entonces, si yo quiero dejar todo esto con un decimal, acuérdense que yo voy a botón derecho sobre cualquiera de los valores, o por acá también, que camino más largo, y podría ver por configuración, campos de valor, formato de número. Es muy largo. En vez de eso, me voy inmediatamente aquí a formato de número. Y me abre esto. Y le voy a decir que sea numérico de un decimal. Sin separador, porque los números son pequeños, no pasan nunca los 1000. Son edades. Y ahí lo tenemos. Y obviamente esto van a ser las zonas, estas van a ser las ID tiendas. Esto va a ser promedio de edad, o la media de edad, la pueden dejar así, tal cual. Y a partir de esto, generamos el gráfico. Porque me están pidiendo eso. A partir de esto, genera el gráfico. Pero aquí en detalle dice, no debe llevar los totales. Entonces yo, si quiero sacar los totales, que son ese y el de abajo, me vengo aquí y me voy a diseño, nuevamente del gráfico, y por esta parte dice totales generales. En esta parte desactivo ambos, tanto el que tengo en esta parte como el que está abajo, es decir, lo que son por filas y lo que son por columnas. Estos que están aquí abajo son por columnas, promedio por cada columna. Desactivamos ambas. Si tú quieres dejar una, bueno, ahí tú puedes pinchar y en generales activa la que te interesa. Solo por fila, solo por columna, ambas. ¿Ya? Ahí lo tienes. Si el diseño no te gustó, porque realmente el conjunto de datos no está bien así, bueno, lo cambias, ¿no? Y le coloca cualquier otro que te acomode. Ahí está. Y ahí lo tienes. El problema está que aquí quedó encima esto. Y esto fue porque nos dejamos la holgura. Siempre hay que dejar un cierto espacio. Esto lo pueden mover. El problema está en que moverlo no es llegar y control más, porque me va a quedar desorden, o tomáis y tratar de copiarlo de un borde, alguien lo va a tratar de copiar más abajo, me decís que no puede. Así se pudo, perdón. No he dicho nada. Que a veces no lo deja. ¿Ya? Pero el insertar con el control más no conviene, porque se ha de desplazar todo lo que está debajo. Y eso significa que todo se va a tender a desplazar. Va a quedar desordenado. Entonces, acá, si tú quieres arreglarlo, el problema pasa por lo siguiente, que aquí las leyes están
problema está que están de color blanco. La letra y el fondo de color blanco, por eso no se ven. Si tú le agregas el mismo formato que tiene aquí al lado, por ejemplo, voy a tomar ese, copiar formato y se lo pega aquí al lado, te aparece. El gráfico, ya sabemos que es un de color negro, y es de qué tipo, de barras, de línea, de barras. Vamos viendo. Insertar tablas, insertar gráfico. Acá tenemos gráfico, dijimos que era un gráfico de barra. Ahí está los gráficos de barra. Histograma o tradicional, si tú quieres más gráfico, no ninguno de esos, te puedes venir por acá por los gráficos tradicionales y eliges uno. El problema está que no me quedó el que yo quería. Me tomo otro. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, no te preocupes, aquí arriba en análisis de gráficos dinámicos lo puedes hacer, cambiar. Siempre hay que buscar por ahí el formato, no te diga cambiar fuente de datos, o simplemente lo borras y lo haces de nuevo. Yo quiero cambiar. Podría probar tanto botón derecho. Veamos, ¿qué pasa si doy botón derecho? Cambiar tipo de gráfico. Cambiar, seleccionar datos, cambiar tipo de gráfico. Yo digo acá, ¿sabes que no quiero ese gráfico? Lo quería este, normal. Quiero un gráfico normal. Uno de columnas. Tradicional, que era ese. ¿Pero por qué me queda eso? Ahí. ¿Por qué me queda esa línea? Yo quiero solamente uno de, me está tirando uno combinado ahí abajo. Fíjate, yo quiero de columna solamente ese. Y ahí sí me está quedando. Por ahí vamos. ¿Ya? Alguien va a decir, pero no se parece al que me están sugiriendo acá. No, porque de acá yo me equivoqué. ¿Ya? Aquí lo hice mal, por eso me salieron esos valores de esa forma. Entonces, yo le expliqué a los muchachos en la clase que era solamente una referencia para los colores, pero en realidad es la idea, pero las barras, el tamaño de las barras no están bien. Ahora, si tú lo querías hacer bien, quizás tendría que cambiar esto a valor 0, como lo tiene aquí, 0. Pero yo le decía que cualquiera de las dos formas que me lo dejaran estaba bien. Y te das cuenta que ahora sí se parece, porque partía del 0. De las dos formas eran válidas. ¿Ya? ¿Qué más? El formato, el fondo negro. Bueno, ayudémonos con estos diseños predefinidos. A ver si hay alguno que tenga fondo negro. Pueda servir. Ese, ahí está claro. Bien, los activamos de acá. Nuevamente el pincel. ¿Qué más nos falta? Colocar el título. No tenemos título. Título del eje, título del gráfico. Ahí está. ¿Y cómo se llama el gráfico? Lo puedo cerrar esta cosa acá. Para que yo lo puedo volver a ver después con el botón derecho. Dice promedio de edad. Y se dan cuenta, hacer el gráfico es muy simple. Todas las personas en realidad lo saben hacer rápidamente. Y una de las cosas que te pide cuando tú vas en una entrevista o en un lugar de trabajo, si te manejas con Excel, sabes hacer gráfico, es como normal que te pregunten eso. Yo, más que gráfico, preguntaría pues, si sabes usar tabla dinámica y filtros y algunas funciones. Pero bueno, lo preguntan. ¿Ya? Ahí está, se parece, sí, salió idéntico en realidad. El tercero, el cuarto, perdón. El cuarto, ¿qué es lo que es? Y el último, creo que es. ¿El último qué es? Sí, el último. Ya, ¿cómo es? Con líneas, de esa forma. Vamos viendo. Tomamos lo mismo, la misma mecánica de siempre. Tabla dinámica. Esto lo dejamos, bajamos aquí, hay que bajar más al tercero, al cuarto. Ahí lo baja. Aceptamos y nos pide que sea un gráfico promedio de ventas con descuento. Ventas con descuento. Ahí está, el promedio. Promedio, no la suma. Así que inmediatamente la cambiamos aquí, insisto, o en la otra vía, configuración campos de valor, promedio. Aceptamos.
¿ya? Le pueden dar el formato al tiro si ustedes quieren para dejarlo con un decimal, con 2 decimales, no sé el gráfico con cuántos decimales están. Están sin decimales, empezaba en moneda. Porque es venta, es dinero. Pero le damos formato numérico y acá le aplicamos moneda. Sin decimal, con separador de miles, que debía estar acá. Símbolo está, separador de miles está. Ahí está. Pero dice también que tiene que estar por mes, por año y por tienda durante el primer trimestre para la zona central. Digo, aquí ya fueron muchas cosas. Vamos de a poco, no se desesperen. Y aquí el promedio. Luego, por mes y por año. Si tengo mes y año, significa que debo colocar la fecha. Alguna fecha, mes. Ahí dice mes. Creo que es mes. En realidad está mal puesto el nombre, es fecha, esto. Y dice mes. ¿Por qué está mal puesto? Porque yo aquí arriba le puse mes y era fecha. Fecha. Pero no hay problema porque acá se actualiza. ¿Cuándo se actualiza? No inmediatamente. Cuando ustedes le dan botón derecho, ahí te dice mes todavía, y dice actualizar. Y ahora pueden tomar la fecha. Y lo tienen por año y mes. ¿Cierto? Por mes y año, no por año y mes. Mes y año. Y esto no me lo están entregando así. Así que si yo lo quiero agrupar de una forma diferente, acuérdense que lo hicimos la clase pasada, podrían desagrupar y partir de nuevo o simplemente agrupar y cambiar los parámetros. Me dijeron año y mes. Puedo dejar esos dos, año y mes. ¿Acepto? Y ahí lo tengo. Pero me pide mes y año. Y aquí está año y mes. Entonces podría invertirlo acá, esta parte, año, dejarlo debajo de mes. Y ahí tengo mes y año. Mes y año. Y tienda. El ID tienda la podemos dejar en columna. Y además, para el primer trimestre, es decir, yo acá debo colocar un filtro de esta parte, que sea el primer trimestre. Yo puedo perfectamente acá en esta parte, en los filtros, poder tratar de buscar un filtro que sea trimestre. Filtro por fecha, busco acá personalizado, no, todas las fechas y ahí sale. ¿Y qué trimestre pide? Primer trimestre. Primer trimestre. Y ahí lo tienes, enero, febrero, marzo. Hay otras que no, ¿qué hicieron? Nos hicieron ese filtro, desactivaron todo y colocaron enero, febrero, marzo. Y todo lo otro desactivado. También se puede hacer de esa forma. No es tan elegante como la anterior, pero funciona. Y además, por zona. Solamente para la zona central. Si ahí tenemos un gran filtro, zona central. Si es así, hacemos un filtro de zona. Pero la zona no la va a dejar ni en fila ni en columna, sino en filtro. Y en filtro le coloco que sea solamente central. Y ahí lo tengo más reducido. ¿Ya? Formato. Diseño a su elección. Ustedes eligen acá la que más les guste. Ahí tienen, por ejemplo, una. Y lo que podemos acá, estas son las tiendas. 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 Estas son las mes-año. Mes, que hablo bien, mes, año. Listo. Y esto es la media de ventas, con descuento. Cuando tú quieras, en vez de escribir promedio que es tan largo, coloca media. Lo mismo. La media y el promedio es lo mismo. Media de ventas con descuento. ¿Ya? Y ahí lo tendrías, y ahora lo tendrías que graficar. ¿Qué más dice? No debe llevar totales. Así que vamos a diseño, general, desactivamos todo. Ahí lo tenemos.
y lo graficamos ahora. Obviamente estas cosas las sacamos, digo, la preparamos, hasta aquí llega, más o menos. Y esto se podría hacer esta cosa que la copiamos aquí al lado. Por aquí. ¿Listo? Ahí lo tienen, lo pueden copiar para este lado. Y lo copian para el otro lado. Y no importa un detalle que no le haya quedado la última línea, no lo voy a castigar con eso. Un detalle nomás significante. Irrelevante. Vamos a graficarlo. ¿De acuerdo? ¿De qué valor estamos hablando acá? Estamos en enero 2012. Ya están apilados, están acumulados. Aquí hay un error. Bueno, en ningún caso me está diciendo que sea acumulado. Promedio de venta con descuentos por mes y año y tienda. Vamos a pinchar eso, colocar los gráficos, insertar gráficos. Todos los gráficos que tenemos acá, que son de línea. Vamos los de línea, que serían eso. Y aquí cometí el error que le mencionaba de antes. En vez de hacerlo por esta vía, lo hice en la gráfica por esta que es apilada. Fíjense, lo voy a colocar ahí. Y queda de esa forma como lo están pidiendo. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué quedan apiladas? Porque se van sumando, queda uno encima del otro. Es decir, para colocar la primera, parto de cero. ¿Cierto? Ahí. La azul, la celeste, digamos, la de abajo. Pero para colocar la segunda, el piso de la segunda es la línea de la primera, la celeste. Es decir, de aquí empieza a contar hacia arriba la cantidad ahí. Para el tercero, para la línea verde me refiero, el piso es el rojo. De ahí empieza a contar hacia arriba. Y lo mismo pasa para el color morado, cuyo piso es el verde. Por eso es que se ve de esa forma. Están apilados. Es como poner una línea sobre la otra. ¿Ya? Se hace en algunos casos, ¿eh? Para verlo. Pero no era la idea de la prueba. La idea de la prueba era usar esta. Era esa. Pero bueno, ya que me equivoqué, le puse esa. Y se la dejé. Pues ya había cometido el error. Así que lo dejé ahí. Lo tenía inmediatamente. Lo tenía muy parecido. De hecho, no tiene ningún color adicional. Es idéntico. Miren que aquí abajo está por mes y año. Es decir, está al revés. Es por mes y año. Y este está en realidad por año y por mes. Este gráfico también está malo en esa parte. Es decir, como referencia, esto está malo, malo. Casi por donde lo miren. Pero bueno, como el error mío, acepto ambas. No puedo castigar algo que en realidad fue error mío. Luego, el formato, ahí, ¿cómo lo hago con las líneas? Bueno, aquí las líneas es lo que tengo que dar efectos 3D. Veamos si hay algún efecto 3D. Formato. No, habrá alguna por acá ya prediseñada con el formato, sí. Voy a sacar ahí. Ahí está. Esa podría ser esta. No. No tiene muchas. No tiene ninguna. No, ninguna me convence. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que quede parecido a ese. Forma 3D. Este forma 3D no es exactamente lo que yo quiero. Veamos. Si ustedes la quieren colocar, alguien, esto es biselado. Biselado se refiere al borde. Vamos a colocarle 4. Por probar cómo queda. Sí, se parece. No quedó tan malo, ¿no? Vamos a colocar un poquito más grande, 6. Quedó bastante bueno. La luminosidad nomás cambia. ¿Podrían dejar eso? Sí. Lo mismo tendrían que hacer con el segundo. Con el tercero, con el rojo. Lo escriben mejor porque es más rápido. 6. Y el último lo dejan en 6 también. Suban una para que la de abajo también quede en 6.
Necesito que solamente probar esto. No hay mayor ciencia. Está listo. Y está hecho. ¿De acuerdo? Insisto, aquí había unos errores, pero se aceptaban la otra forma. Y ahí tenemos el gráfico listo. La podemos checar un poco porque en realidad el espacio es menor. Ahí tendríamos. La escala está de 0 a 1004, está bien, porque es un gráfico apilado, lo tuvimos que hacer así. Y ahí estaría hecho. Y eso era todo lo que se pedía en la prueba. Ya, así de simple. Hasta acá, gráfico. Si se dan cuenta, la mecánica es la misma. Tienen que primero ubicarse dentro de los datos. Yo lo he hecho con tabla dinámica, pero se puede hacer con tabla estática. Es decir, haber hecho un gráfico con este mismo. Por ejemplo, este le puede haber hecho un gráfico y le he dicho insertar, lo mismo que el anterior, sin tabla dinámica. Insertar, selecciono el gráfico, podría ser de barra, podría ser de tortas, de línea, lo que yo quiera. Elijan ustedes todos los gráficos, ahí el que te más les convenga. ¿Ya? Son muchos datos. Van a salir así. Podrían ser con línea quizás, ¿ya? Pero sin... No, se lo da muy feo. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿De qué cosa? Las ventas podrían ser... Bueno, ahí hay que filtrarlo después. ¿Qué campo quieres tú colocar en realidad? ¿Ya? Haz un gráfico cualquiera. Acepta. Va a quedar aquí una cosa fea. Se demora un poco porque muchos datos son. Hay que hacer un conjunto más pequeño. Generalmente un gráfico uno hace con un conjunto más pequeño. ¿Te das cuenta que es horrible? ¿Por qué? Porque la cantidad de datos, seleccionar los datos que yo estoy usando es demasiado. Acá todo está mal. Desactiva, 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 desactiva. ¿Qué quiere en el fondo hacer? Mira, tendría que desactivar todo eso. ¿Qué es lo que quieres tú colocar en el rótulo del eje? Bueno, yo podría colocar quizás las ventas, podrían ser con o sin descuento. Yo tomo esto aquí y voy a cambiar ese valor. Podría ser este monto, ahí tendríamos. Para no tener tantas cosas. Aceptamos. El gráfico, ¿cómo nos quedó? Veamos. La edad sale acá. No va a decir. El gráfico es súper loco, está graficando las edades con respecto a los precios. En realidad no tiene mucho sentido. Quizás podría ser una agrupación de centro y costo. Aquí conviene, en realidad conviene hacer la tabla dinámica para hacer los gráficos. Hacerlo con estos datos tal cual no es muy bueno. Alguien me podría decir, en vez de usar estos valores, podría usar esto. Centro-norte. Claro, pero se va a repetir. Es decir, tú lo puedes hacer con eso, seleccionar datos. En vez de usar la columna acá, esta, la columna D, usa la columna, vamos acá arriba, a S, la columna C. Selecciono todo. ¿Qué te quería eso? Empiezo a repetir. Voy a ver el gráfico y hacer acá está. Con la línea. Con la diferencia que este es centro, sur, pero fíjate que se repiten todas las veces. Si tengo que hacer un gráfico, realmente conviene compactarlo. Por eso la tabla dinámica. Un gráfico sobre esto no es bueno, sin pasar por una tabla dinámica. Hay otro conjunto de datos que sí puede ser bueno. Por ejemplo, podría ser el rendimiento de los trabajos de los últimos 3 meses. Ahí podría ser más representativo. Ya, sin tabla dinámica. Con un conjunto de datos simple. ¿De acuerdo? Pero en general tiene que tener claro que sea dinámico, sea estático, y la forma de hacer el gráfico es la misma. Ahora, vamos a ver un gráfico estático. ¿Cuál es? En el ejercicio, en la parte 2, gráficos X, Y. Lo vamos a ver con un gráfico. ¿Para qué sirve esto? Dice, en la siguiente tabla representa la velocidad de reacción de una oxigenación que ocurre dentro de una cámara de purificación de agua en función de la temperatura. Eso es sumamente enredado, pero en realidad no tienen que considerar nada. Esto solamente es un elemento de distracción, porque lo que ustedes tienen que hacer acá es un gráfico de esto. Y lo que se está pidiendo acá es una vez que ustedes tengan
gráfico puedan completar esta tabla. Y se puede. ¿Cuánto se puede? Normalmente se ocupa en el área técnica haciendo gráficos XY o gráficos de dispersión. ¿De acuerdo? No gráficos de línea, como mucha gente lo confunde. ¿Cómo haríamos un gráfico de dispersión acá? Bueno, esto ya de un conjunto de datos. Vamos a lo mismo, a insertar a gráficos. En todo caso, ahí mismo estaba, y tomamos todos los gráficos y vemos el XY. Ahí está, dispersión o XY. ¿Cuál vamos a usar? En donde los dos son series conjuntos de datos que tú vas a graficar. O una de ellas va a ser la serie y la otra va a ser, es decir, una de ellas va a ser variable independiente y la otra va a ser variable dependiente. En este primero, las dos son variables dependientes. Entonces, en este caso, en realidad, lo que yo tengo es una variable independiente, que es esta, temperatura. Y en función de esta, cambia la reacción. Es decir, este es como un X y ese es un Y, o un F de X. Entonces, esto, a través de una fórmula que no me interesa en este caso, voy aplicando la temperatura, obtengo ese valor, 0,12. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el primer gráfico no me sirve, porque aquí yo tengo dos variables independientes y yo necesito solamente una. Esta es la variable independiente, la que tenemos aquí abajo, que es la temperatura. De 0 a 350, es decir, este rango. Y la dependiente es esa, que sería lo que nosotros tenemos aquí al lado. ¿Ya? Seleccionamos ese y ya tenemos gráfico. Lo vamos a ajustar porque se ve muy extraño por ahora. Si te das cuenta, solamente me debo concentrar en esta área, así que el rango quizás me conviene definirlo entre 250 y 320, más o menos, en el eje X. Porque bajo 250 hay nada, no me sirve. Entonces voy a hacer una especie como de zoom. Botón derecho, perdón, claro, botón derecho sobre el eje X, aquí abajo, le damos dar formato al eje. Veamos si sale la ventana, ahí está. Y en este caso me está saliendo que sale de 0 a 350. Y yo lo quiero hacer desde valor mínimo 250 hasta, dijimos, 330. Ahí está 310, inclusive. Mira, ahí me es mucho mejor. 310. Y te cambias. Si tú quieres que la separación, es decir, el saldo entre uno y otro sea menor, porque aquí hay 10, tú lo puedes cambiar acá. Lo puedes cambiar a 5. Primaria, con las primarias. Más reducido. Y ahí tienes tú una visión más completa, más clara de qué es lo que pasa dentro de este rango. ¿Está bien? Ahí está. Ese es un gráfico XY. ¿De acuerdo? Fíjate que lo hicimos a partir de un conjunto de datos estáticos, no está la dinámica. ¿Qué me están pidiendo aquí abajo? Que lo rellene. ¿Y cómo lo voy a rellenar yo? Definiendo lo que se llama línea de tendencia. ¿Qué es lo que es la línea de tendencia? Una línea que representa el movimiento de todos estos puntos. Fíjate que todos estos puntos fueron muestreados. Alguien se tomó la molestia de, por cada una de esas temperaturas, medir la velocidad de reacción. Y determinó que era 0,12, 0,15. Eso lo hizo con instrumentos en terreno, datos muestreados. Y se hizo este gráfico. El problema es que después, cuando llegó, se dio cuenta que le faltaban estos datos. Y ya no puede ir de nuevo y medirlo. Entonces lo que debo hacer es una estimación. ¿Y cómo hago la estimación? Con la línea de tendencia. Estimo. ¿Cómo lo vamos a estimar? De la siguiente forma. Nos ubicamos sobre el gráfico XY, que está acá, le damos botón derecho sobre cualquiera de los puntos, cualquiera. Botón derecho. ¿Ya? Uso puntos, no uso línea. Podría usar una línea también. Es decir, en vez de usar este gráfico, para aquellos que les gusta cambiar los gráficos, pueden cambiar el gráfico y colocarlo así. Un gráfico XY y lo puedo haber hecho con línea.
de esa forma. Y alguien podría decir que es más bonito. Mira, generalmente los que son más académicos, los profes de matemáticas, de física, de química, no les gusta esto. Porque ellos dicen que tú estás suponiendo de que el comportamiento de este punto y ese es de esa forma. Y no necesariamente. Puede ser pegado una subida o una bajada. Lo que pasa es que no lo mediste. Entonces, estás asumiendo una especie como de linealidad. De que no le gusta usar las líneas. A mí, en lo personal, a nivel práctico, me da casi lo mismo. Desde el punto de vista práctico, lo estoy diciendo. ¿Ya? Cuando nosotros estamos ya en la minería y veíamos el comportamiento del riego sobre el cobre en las pilas, en realidad lo hacíamos con líneas y líneas daba lo mismo porque sabíamos lo que queríamos llegar. Entonces acá, en realidad, que tenga línea o no, da lo mismo. Pero en estricto rigor, es eso. Si usted lo van a hacer para algunas otras asignaturas, esa sería la forma correcta. ¿Ya? Bien, botón derecho, línea de tendencia. ¿Cómo se hace? Cualquier punto, botón derecho, y aquí le colocas agregar línea de tendencia. Y lo primero que aparece es esto. Entonces yo le voy a decir inmediatamente, cámbiale el color a la línea, porque sale de color azul igual que los puntos muestreados. Entonces, para que no se confundan, ¿ya? Le voy a cambiar el color. Me voy a quedar tarra, dice color azul, le vamos a cambiar un color que ustedes quieran, por ejemplo, rojo. Siempre hagan eso, ¿de acuerdo? Para diferenciarlo bien. ¿Ya? Esta es la línea de tendencia. No traten de colocar otra línea de tendencia, se van a confundir, le va a dejar líos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Esta es la línea de tendencia. ¿Ya? A veces la gente no se da ni cuenta y está agregando varias líneas de tendencia. Y aquí yo los veo. Por ejemplo, si tú lo examinas acá, dice línea de división, título, y uno empieza a ver, y ahí dice línea de tendencia 1. Y si tú lo empiezas a ver más líneas de tendencia, la 2, la 3, la 4, que en algunas pruebas me han llegado a eso, te va a generar confusión y no vas a poder resolver el problema. Tendrías que eliminarla. Y ahí ya se hace un poquito más complicado. No es tanto, pero un poquito más. Evítenlo, una sola vez. ¿Ya? Luego, tenemos esa línea, que es una línea recta, que simula, ¿ya? ¿Cómo sería el comportamiento? El comportamiento es ascendente, es decir, lo que se le llama pendiente positiva. Va creciendo, ¿de acuerdo? Ese es su comportamiento, más o menos, de forma lineal a través de una línea recta. Pero eso a veces no es lo mejor para representar los datos. ¿Por qué razón? Voy abajo, en el icono aquí de los gráficos, vuelvo, y ahí está el lineal. Fíjense, yo tengo varias, exponencial, logaritmo, de ahí vamos a ver la otra. Bajo, y lo primero que voy a hacer es presentar la ecuación. Ahí está. Esa es la ecuación que me representa. La voy a tomar, la voy a dejar un poquito al lado. Ahí está. Esa es la ecuación que me representa la línea roja. Pero no me lo representa muy exacto. Por ejemplo, ese punto con respecto a la línea roja tiene un error o una distancia considerable. Lo que se llama técnicamente un error grande. Y todo esto suma de esos errores, suma lo que la gente en los estadísticos le llaman desviación estándar. Las desviaciones. ¿Cuánto me desvié de mi línea que yo tenía definida? Y esos errores que se van produciendo, entre más grandes son, peor es el resultado. Es decir, menos representativo es esto del resultado. En el fondo, en realidad, tienen ustedes una curva mala. No les va a servir mucho porque si ustedes la utilizan, le puede dar cualquier cosa. Ejemplo, tiene esa ecuación. Tomemos esa ecuación, que es la lineal. Lo voy a tomar acá. ¿De acuerdo? Puede ser completa. Para que ustedes la puedan ver acá. Como tú me lo completa ahí. Control C. Venimos aquí abajo y lo voy a copiar. Aquí la vamos a copiar. No ahí. Aquí. Para que la puedan ver. Ahí está al lado. Para que ustedes la puedan. Es la primera que vamos a hacer. ¿Qué significa esto? La fórmula dice lo siguiente. El I es lo que yo tengo acá. Es mi reacción, este valor. Y el X
es la temperatura, mi variable independiente. Y esta es dependiente, depende. Aquí se da cuenta, el Y es dependiente del X. Y el X depende de nada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? La fórmula. La fórmula que dice 0,0626 por el X. ¿El X qué es lo que es? La temperatura que es esa. Menos 16,296. Y te da ese valor, 0,02. Yo lo voy a bajar y lo voy a comer esa fórmula para todos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que según mi línea recta, cuando yo tenga 260, fíjate acá, 260, en realidad tengo un menos 0,02. Es decir, estoy acá, ustedes agranden eso y un valor negativo, levemente pequeño. Es un menos 0,02. Tendría que hacer un zoom a eso, agrandar este gráfico y se dará cuenta de ese detalle. Fíjense acá, y si lo agrandan más, se dan cuenta que se genera ahí. No cruza por el vértice, no se engañen. Fíjense ahí, un poquito más abajo. Por eso sale eso, crearle al valor de la fórmula. ¿Ya? Por los decimales que están dando. ¿Qué es lo que pasa con el 270 que está acá? 270 dice que debería ser 0,6. 0,6 más o menos por 5. No sé si está más o menos cercano. Ese 270, si tú lo miras acá, está entre 0,34 y 0,48. Ahí está 270, ¿cierto? Y aquí me dice que es 0,6. Es decir, está entre 268, 268 y ese. Y el valor que me está entregando es un valor que está un poco más arriba. Entonces, no es tan creíble. Hay sus errores, porque este es lineal. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a pinchar esta línea roja y en vez de colocar solamente la ecuación, voy a presentar aquí abajo, voy a presentar en pantalla también el R cuadrado. El R cuadrado es un indicador que me indica qué tan buena o qué tan semejante es la curva o la recta aquí que tienen con respecto a los puntos que yo muestre. Y esto me está diciendo que más o menos es un 87%. Esto lo entrega como un número de 0 a 1. La idea es que se parezca o que se acerque lo más posible a 1. Y esto llega a un 87. ¿Se dan cuenta? Entonces yo cambio acá 87, por esa vida, 87, 8. Cambio por una exponencial. El error mejoró harto. 0,88. Si se acerca al 1. ¿Se acuerdan? Yo dije, si se acerca al 1, estamos bien. Está bastante bien. ¿Qué significa? Que la recta que yo hice cruza los puntos que yo definí, que yo muestré, en un 98,8%. Ese ahí, un poquito más de menos 2% de errores en total. En los errores, como desviación estándar. Fíjense, son pocos, casi todos topan. Ese topa apenas, pero topa. Ese no. Ese sí, ese no. Ese sí, ese no. Y esos que están por debajo compensan un poco lo que están por arriba. Por eso el valor es tan pequeño. ¿Ya? Porque está asociado a lo que yo les dije, la sumatoria de los errores. Y la sumatoria de los errores, los delta que hay, la variación que hay entre el punto azul y la roja, la suma de eso es lo que se llama desviación estándar. Entonces, colocamos el exponencial, pero es mucho mejor. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos con logarítmico? 0,86, horrible. Peor que la lineal, que era 87, perdón. La polinómica, sí, es buena. ¿Cuánto llegamos a un 99? Y el exponencial era un 98. Es decir, yo me quedaría con una polinómica de grado 2. Todo eso grado 2 que yo lo puedo subir a 3, para hacerlo más exacto, 4, 5 o 6. Excel lo cuenta hasta 6. Con 6 te da bastante cercano a 1, pero en realidad vale tener una ecuación tan grande
cuánto realmente lo que yo aumenté, lo que yo mejoré en calidad fue poco, pues si tú lo miras es un 0,9955. En cambio con 2 tenemos un 0,9918. En realidad es poco lo que yo haría. Si tú sacas el porcentaje de variación es muy poco. O sea, hacer un esfuerzo, ¿no?, de punto de vista de cálculo con una cuestión tan compleja no vale la pena. Así que yo me quedo con el grado 2. La otra opción es la potencial. La potencial me entrega un 99,17, bastante buena también, versus el polinómico grado 2, que es un 99,18. Así entre estas dos podríamos elegir cuál. Bueno, está claro que parece que la polinómica es más exacta, un poco más. Quizá la potencial también podría ser, me entrega un pequeño error, ¿ya? Con los dos te va a dar un valor cercano. Tú ahí tienes que ir viendo cuál te conviene. Por ejemplo, en este caso es esta, que es la potencial. El potencial sería esa, lo colocas acá. Te dio súper mala la imagen, veamos. Ahí quedó mejor. ¿Te da algo mejor? Claro. ¿Cómo lo haría yo aquí? Me dice que debe ser igual a 3. ¿Qué es lo que se lee aquí? No es notación científica. Potencial, notación científica. Sí, es notación científica. ¿Ya? E elevado a 44. Por el X variable. Elevado se saca con el currito chino, ese que está al lado de la ñ, al costado derecho de la ñ, tú pulsas primero al GR, dejas pulsar la tecla al GR y pulsa la tecla que está al lado derecho de la ñ. Dice que generalmente tiene un corchete, un paréntesis, y no aparece nada, pero cuando coloques la barra espaciadora aparece. 17,759. Y el resultado, fíjate que es un 0,2. Si nosotros miramos esto en 60, 60 es acá, en esta parte. Te dice que si tú tomas 60, que es ese, te tiene que dar un 0,2. Ya no es un menos 0,02. La diferencia es harto. Yo le creo más a este valor, más preciso. Se asemeja más. Si usted coloca en la red, acuérdense que eran más lejanos los puntos. Si no me creen, acuérdense que era esto. La línea recta era esa. Estamos viendo este punto, 60. Este valor yo estimaba que el punto entre ese y este más o menos está por aquí, pero la recta me lo da aquí abajo. Si yo lo cambio al potencial, ¿ya?, nuevamente 60 está por ahí entre medio, casi perfecto. Es bastante bueno. Y esto yo lo puedo copiar hacia abajo y ahí tengo los valores listos. Y le pueden disminuir la cantidad de decimales, ¿para qué dejarlo con tanto? Disminuyamos a 3, lo mismo que tiene el exponente. Entonces, si tú miras los datos aquí arriba, el 260 debería estar entre 0,15 y 0,3. Tengo 0,2. De hecho, ahí eso tienen 2 decimales, reduzcamos más todavía a 2. Ahí, con 2. Me está diciendo que yo debería estar entre 0,15 y 0,30. Y efectivamente, 0,023 está bien. El segundo, que es 270, debería estar entre 2,68 y 2,73. Es decir, debería dar un 0,34 y un 0,48 por ahí entre medio. 0,30 y tanto, 0,40 y tanto. ¿Cuánto me da a mí? 0,45. Bastante bueno. 280. 280 tenemos acá. Debe estar entre 0,66 y 1,10. Y sumamos 280. Más cargado al 1 y tanto. Más cargado como el, por ahí está saliendo 80. No está muy cerca, muy en medio. ¿Qué tenemos acá? 0,86. Es como la distancia, el promedio que hay entre esos dos valores. Y así pueden seguir haciendo todo lo otro. Es decir, el resultado que tú tienes en realidad es este. Este es el que me interesa. Ese es el correcto.
Así que yo voy a dejar esta fórmula, esta, la copio completa, para equivocarme, y la dejo acá. Y esa la pueden copiar como fórmula hacia abajo. Y ese es el factor. Alguien puede decir, ¿y qué pasa si yo lo hago con la polinómica? Bueno, la polinómica te va a dar, creo que una gotita mejor. Pero como función es más compleja. ¿Ah? Una cuestión de segundo grado, alguien me dice, no, si no es difícil. Bueno, acá está, la vamos a hacer. La pegamos ahí, esa es. ¿Y qué te dice? Me faltó aquí el primero, ¿no? Lo hice. Lo eliminé, no me acuerdo. Ahí está, lo eliminé, parece. Este otro, voy a abrir un poquito aquí las filas para que puedan quedar claros. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Vamos a colocar el mismo formato para que queden todos iguales. No pueden colocar bordes si ustedes desean para que se note mejor. Ahí estamos. ¿Esto qué me está diciendo? Que yo tengo que colocar igual 0,0015 por la variable independiente x elevado a 2 menos 0,765 por la variable que tenemos acá más 99,336 y si te das cuenta te hace valor. ¿Qué pasa con esta curva? Aunque da una gotita mejor, en realidad es porque la diferencia entre la roja y esta, la sumatoria de todo eso es menor que la anterior, a pesar de que yo aquí noto un error un poco más grande, en particular en ese punto, pero después eso va disminuyendo. Eso es lo que está diciendo. Pocas Profe, palabras. ¿Sí? ¿cómo quedaría si usara los valores ya establecidos con las fórmulas? ¿Qué Por valor ejemplo, establecido? ¿Cuál es? ya si ya tengo el valor de temperatura de 253 grados Kelvin, ¿cómo quedaría si utilizara, por ejemplo, la primera fórmula? ¿Daría un valor cercano a 0,2? Ah, buena, ya, te creo. Coloquémoslo acá, pues, aquí mismo. Coloquemos un valor de lo que están arriba. 263, el que tú dijiste. 263. Ojo que esta es una estimación, no significa que tiene que dar el valor exacto. 263. ¿Qué valor tenemos arriba? 230, ¿cierto? ¿Qué valor nos va aquí abajo? 028. ¿Qué valor te da aquí? 016. 028. Bueno, el 028 es lo mismo. Yo esperaba un 020, un 030 y me dio un 028. Si te das cuenta, la exponencial es la que más cerca llega. Esta otra te entrega un error más grande. 0,63 estoy acá. Estoy por aquí. Aquí donde hay mayor distancia. Pero si yo me acerco a este, más o menos que podría ser como el 280, si yo coloco 283, 83 por aquí más o menos. ¿Ya? 283. ¿Qué tenemos? 1,4. ¿Qué yo esperaba? ¿O que yo estuve? 1,1. Bastante bueno. 1,1 a 1,04. Saca tú el error y es pequeño. ¿Esto cuánto me dio? 1,4. Ya se distancia bastante. Y este 2,9. Este tiene su error. ¿Por qué motivo? Por la cantidad de decimales que tiene representado. Yo aquí el problema cuando tengo ecuaciones muy grandes que le debo agregar más decimales. Si yo en esta parte, yo lo que debería hacer es agregar más decimales. Acá, en general, yo voy a poner numérico. Y en vez de colocarle 3 decimales, le puedo colocar 5 decimales. Entonces ahora ya no son los mismos valores. Voy a probar con este otro. Acuérdense que tenemos 0,29 acá. Y aquí ya empieza el asunto de cuál coloco, con cuántos decimales. Por eso uno hay que tratar, tiene que tratar de irse con las ecuaciones más simples, pero que a la vez se acerque más. Ahí, control V, no, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar aquí al lado. Y vamos a hacer lo mismo. Es 0,00, si me equivoco en un decimal me dicen, por
este valor elevado al cuadrado, menos 0,7649 por este valor, más 9933574. ¿Me equivoqué en algo? Sí, me faltó la coma. Acá. Ahí, coma. Mira, 1,3. ¿Te diste cuenta? Le agregué 2 decimales. Perdón, un decimal en realidad. Porque aquí tenía 4, aquí lo dejé en 5. ¿Y cómo cambió la precisión? 0,3. Entonces yo aquí le agrego más decimales, va a ser mejor. Pero ella empieza a poner más complejo. Por eso dije, yo prefiero en ese caso la exponencial. Porque no es tanto. Eso es un asunto de análisis en el momento. Tú lo vas viendo ahí, en el momento tú vas comparando. Y lo que tú hiciste, que fue colocar un valor de los que ya tenías arriba, es súper correcto. Ojo, acuérdate que esto es muestreado. Y estos son calculados, son estimados. ¿Ya? Entonces no tiene por qué casar de forma perfecta. Porque eso significa que esta curva roja tiene que pasar por el centro de los puntos azules para que sea perfecta. De todos. ¿Ya? Si nosotros copiamos estos valores hacia abajo, te da valores más cercanos. Esto es, por ejemplo, ya no va a ser el 283. Veamos el 298. 298. Me da como resultado 261. 298, 2,5. Entonces, entre todas estas curvas que yo tengo acá, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la que más se acerca a 2,5? Claramente es esta. Y esta que me decía que el error era pequeño, es por un problema de decimales de representación, porque si te das cuenta te da un error bastante grande, 4,5. Pero si tú le aumentas los decimales, uno solo, disminuyó harto. Y si le agrego otro más, va a ser más preciso todavía. Es decir, si yo le agrego varios decimales acá, lo más probable es que logre una curva bastante similar. Es cosa que yo en acá yo le agregue, por ejemplo, exageremos, ¿de acuerdo? Agreguemos 8 decimales. Voy a tomar esta curva, y en vez de ser 7, ¿cuánto sería? En vez de 7 va a ser 75,22. Esperemos que mejore, ¿eh? Perdón, aquí abajo era. No era 8, era 75,22. Y me faltó agregar el otro. Este no era 99, era 99,271. Y el último, 99,3574, no es 74, lo termina por 3956. Y ahí me saco un poco más. Ahora que yo lo que necesitaba es un 2,5. Es decir, tengo que agregar decimales. Y en realidad agrego más de 10 decimales. Y eso lo hace más complejo. Por eso yo me fui inmediatamente por esta. Por uso de práctica. Nada más. A pesar que el R, fíjate que el R me entregó 0,99. ¿Te acuerdas que antes me entregó 0,18? Bueno, si yo llego esto a la curva, pincho la línea roja y le cambio a la potencial con más decimales, 0,9966. Aún así es levemente más baja que la anterior. El único problema es que como yo definí cantidad de decimales, aquí me va a entregar 0. Claro, porque yo le dije que fueran 8 decimales. Y en realidad esto es 3 por 10 elevado a menos 44, bastante pequeño. Si tendría que agregar 44 decimales. 44 decimales para que ya las curvas fueran reales. Y aquí tendría que agregar 44 decimales. Se me hace un asunto muy complejo hacerlo aquí. Alguien me dice, pero yo aumento el grado. También lo puede hacer, aumentar el grado. Pero lo va a hacer más complejo. Es decir, la polinómica en vez de que sea de 2 con muchos decimales, lo puedo dejar de 3.
puede ser que ahí logre algo mejor. Sí, considero algo mejor, podría ser. ¿Ya? Con 4, con 3 yo creo que basta. Con 4 ya es mucho. El problema, insisto, es que tengo que usar muchos decimales, que es más compleja. Nada más. Entonces, depende de la precisión que tú necesitas. Quizás, tú dices, oye, yo que quería un 2,5 y tuve un 2,6, ¿qué porcentaje de error tengo? Mira, es lo siguiente. Acuérdate, divide siempre lo que tú tenías, el error, primero, es el valor más grande, o lo puedes sacar en valor absoluto, es lo mismo, ese menos este, ¿cierto? Y ese valor que tú tienes ahí, ese lo divides por el que tú esperabas, ese. Y eso lo lleva a porcentaje. Y tu error es de un 4% sin decimal, con decimal sería un 4,42%. ¿Tú estás dispuesto a aceptar un margen de error de un 4,46%, pero con un 42%? ¿Sí o no? Ese es el criterio. La mayoría de los casos sí, es bastante bueno. ¿De acuerdo? En algunos casos que son de alta precisión, eso es mucho. Tu error tiene que ser más bajo. Depende de la situación. Normalmente, te lo puedo decir como norma general, acá en Chile por lo menos menor del 10% es bueno. En Estados Unidos, menor que un 5% es bueno. En las variaciones, por ejemplo, en los voltajes, ¿ya? De lo que tú esperas y lo que tú tienes, ¿ya? La tolerancia, si es menor que un 10%, está buena. Miren ustedes la resistencia, ¿ya? Ahí tienen los errores. Entonces, en realidad, no va a tener valor exacto, no va a tener un 0% de error. Siempre hay que tener algo. Porque una cosa es la práctica, lo que tú me diste, los errores que tiene intrínsecamente el instrumento, y otra es la teoría, que esto es netamente teórico. Entonces, por eso digo, son formas de aproximación. Así que en este caso, yo me quedo con este, que fue el que coloqué aquí. Y eso es lo que yo quería, aquí puesto, no aquí al lado. Hay gente que me lo deja aquí al lado con varios. No, ahí. Porque si no, es casi lo mismo que no me hubiese respondido. Me tiraste varias por si acaso. Usted escoja. No, yo quiero que tú escojas. Y aquí claramente ese es el mejor. El valor que tú coloques. Oye, 308. Tenemos un error. Ojo que aquí 308 hay que tener claro una cosa. En la medida que vas creciendo, se puede generar errores más grandes. Considero yo, esto es un polinómico grado 3. Tengo que representar el potencial. Fíjate que se genera un error más grande. ¿Te diste cuenta? El potencial genera un error más grande. Ahí. Y volvámosle al valor normal. ¿Cómo le colocamos el número acá? Vamos a aquí arriba, esto. Y esto le vamos a los valores. Y en los valores le colocamos general, es lo mejor. Ahí considera todos los decimales. Listo. Sin formato. Sí, toda esta cuestión, pura práctica, te lo dice. Depende de la empresa donde estés trabajando. Algunos te dicen, sí, es mejor esto, otros no. Es mucho, es poco, etc. Una cuestión de criterio de momento. ¿Ya? Y de la polinómica nos fuimos al lado extremo. Si te das cuenta, el primer valor, el primero, que es, ¿cuánto es? 253. La línea roja pasa casi por el centro del azul. Veamos qué pasa acá. 253. Aquí está. 253. Me equivoqué en una parte que dice 253. Ahí está. ¿Cuánto te da? 0,14. ¿Qué esperaba? 0,12. Ínfimo el error. Muy pequeña. Si tú buscas punto que pase más por el centro, ¿qué valor era? ¿Qué valor dice ese que está entre un 273, creo que es? 273. 273. 0,55 y aquí 0,48. Insisto, depende de la cantidad de decimales, es cosa que tú le quieres más decimal a esto.
al exponente. Sobre todo el exponente. Queda más preciso. Mucho cuidado de no equivocarse, colocar la función, eso sí, la expresión. Fíjate lo que tenemos acá versus lo que aparece ahí. No te vayas a equivocar los dígitos. 17, de repente me falla la vista. 17,759. Eso es. Eso es. Pero si yo a este le agrego más decimales, puede ser que a este si yo le cambio y le coloco 85, por un ejemplo, puede ser que dé un valor peor o mejor, depende. No sé cuánto, si mejoró en algo, nada, no cambio en nada. No sé, ahí habría que verlo. 75, colócale 4. Perdón, estoy cambiando tontamente. Estoy cambiando aquí, tengo que cambiarlo acá. No importa, igual. Ese resultado, si tú lo cambias acá, depende de la precisión que tú le des. Si tú le colocas en vez de 9, le colocas 6, se te mejora un poco más. Te empeora. Tú esperas un 0,48. Tendría que tirarlo quizás hacia abajo. Entonces, en vez de 0,50 le podía colocar 0,3. Y ahí te quedó mejor. Sí, es precisión solamente. Alguien me va a decir, entonces ya no es 0,63, puede ser 0,4. Ahí me pasé. Entonces puede ser 35. Y empieza a jugar un poco y es exacto. Exacto por la cantidad de decimales que yo tengo. ¿Te das cuenta? Es solamente jugar, no es algo absoluto. ¿Ya? Pero, en conclusión, lo que tú tienes que llegar es al valor más semejante. Y en este caso, claramente fue ese. Veamos otro. ¿Les parece? El último que tenemos, lo voy a guardar. Y voy a descargar del aula el último ejercicio que tenemos ahí, que es muy parecido al visto ahora. Voy a ingresar. Continuar. ¿Qué pasó? Ya. Ya tenemos Excel al último ejercicio. Estas cosas, estas estimaciones, puede ser que no la sientan muy útil ahora, pero en la medida que ustedes vayan avanzando en su trabajo, con el tiempo puede ser que puedan hacer proyecciones. Oye, ¿cómo es la tendencia? ¿Cómo es el comportamiento? La mayoría, sobre todo en economía, cosas de estilo, lo hacen linealmente. ¿Por qué? Porque es más fácil y aceptan una cierta dirección estándar y todo el cuento. Pero también desde el punto de vista más científico, no tan económico, quizás más técnico, pero sobre todo científico, le gustan otras curvas porque son más precisas. Veamos este mismo, que fue un certamen también. El anterior fue un certamen también, fíjense, casi lo mismo. La siguiente tabla muestra los valores medidos en un experimento realizado usando un gas desconocido. Se aumentó la presión, fíjate, ahora estamos hablando de presión, no temperatura, y se midió su volumen. Acuérdense que en la medida que yo aumento la presión, el volumen puede disminuir. Imaginen un pistón, un motor, baja un pistón, aumentó la presión, ¿ya? Y el volumen, aumentó la presión y disminuyó el volumen. Más o menos lo que se marca acá. ¿Ya? Están medidos en atmósferas la presión. Acuérdense que la presión se puede medir en atmósfera, en PSI, en bar. ¿Qué más? Bueno, el PSI es la que más conozco yo. ¿Ya? Y en la medida que va aumentando la presión, ¿qué pasa con el volumen? Va disminuyendo. Claro que nosotros notamos que levemente, son volúmenes muy pequeños. ¿Qué me están pidiendo acá? Yo coloqué los valores. Esto fue una prueba que los valores salían al azar. Por ejemplo, te puedo colocar, oye, yo quiero 340. Aquí yo me coloqué 450 y 550. Esto lo tienen que dar, ¿de acuerdo? Así, tal cual. Entonces, lo que te están pidiendo es que puedas obtener el volumen. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Mira, inclusive la unidad en decámetros cúbicos, solamente para distraer, no afecta en nada. ¿Qué es lo que se pide acá? Hacer un gráfico XY que represente los datos. Siempre que tú tengas una variable independiente y otra que dependa de la anterior, gráfico XY. Te lo digo porque llegaron alumnos
alumnos, no me acuerdo si de mecánica, de electrónica, de electricidad, no me acuerdo cuál, hace unos años, a preguntarme por qué su gráfico le salía mal. ¿Ya? Y estaba haciendo una tabla de estilos. Y era porque usaron un gráfico de líneas. ¿Se puede hacer el gráfico de tendencia con gráficos de línea? Sí, pero hacer estimaciones, no, porque te va a dar cualquier cosa. De hecho, en el ejercicio anterior se me fue al 8 con uno de línea. Vamos a hacer el gráfico, tiro, para ganar tiempo. Gráfico de dispersión. Ese podría ser. Y fíjense, lo da tiro. Si ustedes quieren, lo pueden llevar a 300 o lo dejan así. ¿Ya? Podría dejarlo en 300 para ajustarlo para que se vea mejor. Que no vaya hasta 800, sino vaya hasta 700. Entonces, parte en 300 y llegamos hasta 800, hasta 700. Algunos no les gusta así un zoom tan grande, porque lo distorsiona mucho. Prefiero un poquito más lejos. Pero bueno, ahí yo les doy el rango en todo caso para que lo puedan hacer. Línea de tendencia. Botón derecho, una sola línea de tendencia. Y lo primero que hago es cambiar el color a otro color, al que ustedes quieran. Yo quería meter recubrimiento rojo porque resalta en buen contraste. Si es azul, lo cambian a rojo. Y lo otro que tienen que hacer acá arriba es, donde está en la línea de tendencia, lo primero es colocar la ecuación y el R. Eso es importantísimo. Porque esa es la que está definida. La de colocar ahí arriba para que no moleste. ¿Ya? El error con esto es de un 0,84. Vamos acá. Alguien va a decir, pero acá no me aparecen las curvas. Obvio, porque estoy en este objeto. Si yo quiero ver la línea de tendencia, tengo que pinchar la línea. No se olviden nunca de eso. ¿Ya? Se lo he dicho varias veces. Clic sobre el objeto primero que quieren ver las propiedades. Y ahí recién ven esta, la línea. Ustedes pueden colocar esa y pueden ir viendo, oye, ¿cuál será mejor? Esa, 0,96, sí, pues. Esta, 0,97, mejor todavía. Aquí sí hay una diferencia. 0,96 y el otro es 0,97. No, en realidad no hay una diferencia tampoco tan espectacular, pero se nota. Logarítmica, 0,91. Exponencial, claramente no, 91. La media móvil no la vamos a ver por ahora. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Podemos probar con las dos. ¿Cuál sería mejor? Al parecer, la mejor, aquí se está viendo claramente, es esta. Con 97. Si venimos aquí abajo, la voy a colocar acá para probar. No se olviden que el resultado tiene que ir acá. Vamos a agrandar un poco esto. Ahí tenemos. Y es igual a 1e, ¿qué más? Menos 0,6 por, no se le olvide el por, la mayoría se le olvida el por. El x es mi dato, elevado a 2. Voy a colocar espacio para que se haga más, un poco más claro. De hecho, lo confuso que está. 0,0015 por la variable. Más una ecuación de segundo grado, siempre, porque es grado 2. 0,6036. Y eso es lo que nos da. 0, 2. ¿Con cuántos decimales estamos trabajando? Con 3. Así que bajemos a 3 decimales. Repetemos las notas. ¿De acuerdo? Si yo estoy en 300, entre 300, perdón, yo necesito 340. 340 está en ese rango, ¿cierto? Por lo tanto, el valor debe estar dentro de ese rango. Menor a 250 y superior a 200. Y lo que nos da es 209. Probemos con el otro que se acercaba bastante. ¿No? Es este otro, es el, vamos a tomar ese, lo copiamos acá, para que no se nos olvide. Siempre lo hago esto para no olvidarme cuál era la ecuación. Agrando un poco la imagen, y aquí voy a colocar la ecuación. Es igual a 75,737 por este valor elevado a
menos 1,002. Y lo representamos con 3 decimales para hacer una buena comparación. 0,209, 0,220. ¿Cuál puede ser mejor? Es cosa de ver el error nomás, pero se ven bastante buenos los dos. Acá ese 450, yo debería esperar 450 aquí, un valor entre 159 y 150, ¿cierto? ¿Estoy bien o no? No, estoy mal. Ah, no, está bien, 450 entre ese y ese. ¿Y qué es lo que tengo acá? 0,31, 131, que es un valor más cercano aquí abajo al 155, y 166, que es un valor más cercano al de arriba. Oiga, profe, me dio 76 a mí. Sí, puede ser que me Sí. haya equivocado. Lo más probable es que me haya equivocado. Veamos. Porque estoy notando que son los valores muy... Veamos. 0, 0, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Por este al cuadrado. Está bien. Por 0,015. Por el valor, sí. 0, está bien ese valor. Y este otro, 75,737 por eso elevado a... Mira los mismos valores. ¿Cuál te da 75, tío? 76, perdón. Ese, el de ¿Ese? la segunda fórmula, sí. ¿Ya? Y tengo escrito lo mismo. Tengo el 75,737 menos B21 elevado a menos 1,002. ¿Y dónde te da? ¿Y cuándo te da acá? Mm, en ¿Qué valor todas está me el da primero? 76. ¿Ah? ¿Qué valor está aquí? El primero. 0,20, En todas me da 0,220. 77. Le muestro, mejor le muestro. Bueno, Porque si no, no voy a poder explicarle. Bueno, me deja compartir. ¿me deja compartir? No. Porque yo tendría que dejar de compartir acá. Para poder... ¿cómo se deja de compartir acá? Debo dejar de compartir acá para poder... Ahora sí, tú puedes. Sí, ahora sí, ya. No me demoro nada. Y aquí, en ese valor de ahí, acá arriba tengo lo mismo. Sí, me tienen que aumentar los decimales. No, y ahí hay algo extraño. Espérate. Es igual a 75. No, aumenta los decimales y me extraña que salga 76. No. No, yo sé por qué. Porque no estás multiplicando, estás restando. Ah, pues verdad. No te puede dar ese Por valor ahí. tan grande. Ahí Hay sí, cambios, sí, verdad. Ya, vale. ahí sí. Y vuelve a reducir los decimales. Ya. Ya, deja de compartir. Eso, bien. Comparto nuevamente yo el mío que tengo acá. Fíjate que acá ninguno de los dos están perfectos, como yo creía. ¿Cierto? Vamos al último. El último me dice 0,088. Yo debería esperar para un 150, un valor entre 130, 150 y 130, ¿cierto? Bueno, el que más se asemeja en realidad es ese, porque está dentro del rango. Este se aleja demasiado. Y entre ese y ese, ¿ah? Yo esperaba para 450. 450 es un valor que va entre 150 y 159. Entonces, 166, más cercano. Ya debería estar ahí más cargado quizás al 155, quizás. No, 100, sí, más o menos 150. Bueno,
Entonces, en realidad, 155, perdón, 155. Ahí me dio 166. Le creo un poquito más a este. Porque más que mal, este valor me da, ese valor me da. ¿De acuerdo? Ahora, ve la distorsión, cómo las curvas, ya qué tan cerca pasan dentro de los puntos, de todos los puntos. Pues si yo miro esta, que es la potencial, y la cambio por la polinómica, miren ahí los errores que se van produciendo, ¿cuál es más precisa? Este pasa por ese punto, este punto, y este lo roza en una parte, lo roza solamente en este pasa distante, en uno, y en el primero, dos que pasa distante. Si yo eso mismo lo llevo ahora a una polinómica, tengo que ahí pasa distante, aquí pasa distante, ahí pasa en el centro, está bien, ahí pasa en el centro, está bien, aquí lo pasa rozando y ahí lo pasa rozando. Es decir, creo que la anterior era mejor. A pesar que, fíjate, el porcentaje que me está dando en realidad es levemente mejor a la polinómica. Ahora, ¿por qué pasa eso? Insisto, porque la polinómica me entrega un R mejor, porque la cantidad de decimales que estoy usando acá, en el cálculo real, el computador, es mayor. ¿Cuántos decimales de estar ocupando? No sé, ponle caso 10 decimales. Y por eso el resultado está mejorando. Hagámoslo con 10 decimales. Tenemos ese, ahí tenemos, y le vamos a colocar 10 decimales. Bien que exagerado, ¿eh? 10. Listo. Entonces vamos a tomar esa fórmula completa y vamos a ver si mejora. Lo pegamos aquí abajo. Doble clic. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces sería, lo voy a pegar para que me salga más fácil y lo empiezo a cambiar. Le cambio el I. Esto es un por, la X se va y es este valor, era ese valor, elevado a 2, 2 nomás, menos todo ese valor, y ese X es por ese valor. Y disminuimos la cantidad de decimales. Perdón, ahí, con 3 decimales. Si te das cuenta, este sigue acercándose a ese, este me da un poquitito mejor, 162 versus 166. Y versus, ¿cuál? Estoy midiendo con respecto a esta. Esta, que era la que yo tenía inicialmente, ¿qué hice? Le aumenté a 10 decimales. Y cuando aumenté a 10 decimales me quedó esto. Ahora, esa, ¿a cuál se parece? Ahí está otra. Es decir, ahora con más decimales, estas dos se parecen. ¿A cuál le crees más ahora? 150, tú lo esperabas más o menos 150, 150, 150 por aquí, entre medio. Te dice que 136, 128, por ahí anda. En el fondo, creo que estaría bien. ¿Me dan una pausa? Un segundo, ¿eh? Ya muchachos, ¿les quedó claro? Si se dan cuenta, esto no es tan exacto, es una estimación. Y la cantidad de decimales depende mucho para los cálculos. Por lo tanto, ¿qué hacen ustedes en la prueba? ¿Cuál de las dos se quedan? En realidad les sugiero, solamente por un asunto de cálculo, ¿ya? Y por revisión de la prueba también, traten de quedarse con el que tiene el R más grande, el R cuadrado, el más cercano a 1. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso puntual, tendrían que dejar ese. Aunque los datos reales me dicen que debería ser esa.
Vamos a colocar esta fórmula al lado y no lo hemos jugado con valores de arriba, por ejemplo, 316. ¿Qué pasa? Me da 0,29, 0,0239 y este me da 0,245. Muy, muy cercano a ese. En este caso, la cuadrática, la polinómica de segundo grado, con más decimales, me da mejor que cualquiera de los dos. Si tú colocas el 378, yo esperaba un 0,200. Ahí me da un 0,159, 0,198, 0,202. Las dos buenas. Porque aquí es 200. Vamos a este. 430. No es necesario probarlos todos. Solamente ahora en esta clase lo estamos probando. ¿De acuerdo? Te da un 0. Yo espero un 0,159. Aquí abajo tengo un 0,144. Se acerca, sí. Y aquí se intenta alejar un poco más. Y es lógico, porque en este tercer punto hay un error más grande. Existe el error más grande con respecto a la línea roja. Tiene una línea perpendicular a esa. Y saquen la distancia. Y este 172. Lo mismo pasaría con el 203, que yo esperaba un 150, aquí me da un valor muy malo, 102, 149 muy bueno, 141, se aleja un poco. Nuevamente ahora ganó este, anteriormente había ganado esa. El 557. Este ni lo consideremos, siempre se alejan los valores, por la cantidad, por los pocos decimales que tiene la polinómica, sin problema de decimales, nada más. La exponencial, ¿ya? Yo esperaba un 130, me llega un 134. Acá me llega un 130 y 126. Justo en el medio, cualquiera de las dos es buena. Y por último, un 686. Ese ya no la consideremos, muy mala. Es tal cual está con esa cantidad de decimales, me conviene. Esta es mejor, pues yo esperaba un 015, un 0,115 y obtuve un 0,109 y un 0,118, que este es más cercano, obviamente. En resumen, ¿cuál es que gana? La polinómica. Pero para poder comprobarlo en la realidad, tiene que tener mayor cantidad de decimales, de precisión. Si tú usas pocos decimales, te conviene la potencial. La primera, es decir, en la prueba, ¿cuál dejarías tú? En la práctica, vamos viendo nuevamente el error. El error es 0,9759. El error, formato de línea de tendencia. Ahí tenemos. El mismo, pero con menos decimales. Coloquemos la polinómica. La potencial. Ahí está. Potencial con la misma cantidad de decimales. Yo lo hice solamente con 3. 0,96. La otra me sigue dando mejor. 0,97 da. ¿Te das cuenta? Y me sigue diciendo a mí que la cuadrática es mejor. La segunda orden. Es decir, en este momento me está diciendo que esa. Pero tengo que usar muchos decimales. Ese cuento. Así que le vamos a volver a los decimales que tenía. Esto, le vamos a volver a... ¿Cuántos decimales teníamos? General, dejémoslo. General. Y se acabó el problema. Listo. En resumen, en la práctica, ¿cuál es mejor? La de segundo grado. La ecuación polinómica de segundo grado, porque el R lo está diciendo. Y si yo lo compruebo con más decimales, me lo está demostrando que es mejor. Este en el fondo me está diciendo que es mejor, pero tengo que usar muchos decimales para poder verificarlo. Ese es el único motivo.
En la prueba, ¿cuál van a ocupar ustedes? Ocupen el que tiene el R más grande, el que más se acerque a 1. ¿Les parece? En la práctica, ese es el valor, en realidad en la práctica ese es el valor más correcto. Lo único que tiene que tener mayor cantidad de decimales. ¿Ya? Pero ustedes, si lo hacen con esto, con estos valores, así tal cual, sabiendo que el R es mayor, ¿ya? Y le dan unos errores muy grandes, no se preocupen. Yo sé que es un problema de decimales, ¿ya? Y por razones de tiempo no le agregaron más decimales. ¿De acuerdo? Este otro no va a ser el óptimo. Va a ser bueno, pero no es el óptimo. Bien, así que aquí lo que vamos a dejar es S. En algunos casos te puede dar la exponencial, en otros casos te puede dar el lineal, en otros casos te puede dar la polinómica, ¿no? Todo eso depende. Y vamos a dejar siempre con la misma cantidad de decimales que está indicado aquí arriba, que serían 3. Y esto dijimos que era 350. ¿Ya? Si tú lo miras acá en el gráfico, significa que para 350 sería ese valor, debería tener un 201, es decir, por ahí. ¿Hay un error más o menos considerable? Sí, sí lo hay. Pero insisto, depende de la cantidad de decimales, porque con más decimales esto tendría que es 220. Y 220 acá es más o menos justo en el punto rojo. Coincide casi a la perfección. Pero aquí solamente un asunto de precisión. Considere que esto lo hace una máquina. Y por hecho de hacer una máquina lo va a hacer con mayor precisión. Acá tendría que hacerlo con mayor cantidad de dígitos para poder tener el bloque que tenemos aquí. Eso con 20 dígitos o algo así. Por eso digo, el Excel te sirve para algunas cosas, pero para este tipo de cosas, ten cuidado con la precisión que está ocupando. ¿Ya? Insisto, resumen, la prueba, consideren el R mayor, el más cercano a 1, y lo prueban tal cual aparece ahí, sin necesidad de cambiarlo. Si alguien lo quiere cambiar para demostrarle que sí le caso los valores y agregarle 10 decimales, no me molesta, lo puede hacer. Recuerdo que salir de la curiosidad y lo hace bien. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Para la prueba, ¿qué es lo que entra? Acuérdense. Filtros. Estos son autofiltros y filtros avanzados. ¿Qué más entra? Formato condicional. ¿Qué más? ¿Qué vimos? Tabla dinámica. Tablas dinámicas. Tablas dinámicas. ¿Qué más? Gráficos. Gráficos. Los gráficos ya se dieron cuenta que es fácil hacerlo. Y líneas de tendencias. Tendencias. Importantísimo, línea de tendencia, ¿con qué tipo de gráficos se hace? Con gráficos de dispersión. No lo vayan a hacer. Dispersión con S, de acuerdo, no con C. No lo vayan a hacer con gráficos de línea. Les voy a mostrar acá. Hay gente que lo hace con gráficos de línea. Vamos a hacer el mismo gráfico. ¿De acuerdo? El mismo gráfico. Este. ¿Ya? Voy a insertar. Otro gráfico voy a hacer. ¿De acuerdo? Pero con los mismos datos. E insertar gráficos de línea. Acá están los gráficos de línea. Ahí están. Pero no quiero eso. Me gusta más usar esta otra. Ya, y sería gráficos de línea. No sé, un gráfico de línea de este estilo. Tira 0. Está tomando al revés los datos. Vamos a seleccionar los datos completos. A ver si me lo deja ahí. Quiero demostrar lo mismo que hicieron los muchachos.
No creo que en apilado. Líneas. Ya, vamos a hacerlo con este. No importa, después lo arreglamos. Aquí tengo que cambiar los datos. Selección de datos. Y los datos acá va a ser en el eje. Este va a ser en el eje X. Ahí estamos. No. Ya, y la presión, esta no va, iría al volumen. Agregar. La serie es en el eje X de línea de tendencia. Sería estos valores. Este es el título. Agrega. Nombre de la serie, le voy a dar ese nombre. Y aquí los valores. A ver si me lo permite. No me lo está permitiendo. Cómo lo hicieron estos muchachos para demostrarles que con línea no funcionaba. Seleccionar datos. 1, 2, 3, 4. No, esto yo necesito que sea esos valores. Aceptar. Ya. Ahí están los valores de abajo. Esto me diría que era acá, al lado. No está bien abajo. Y esto aquí en el eje. Estamos bien. Y esto, vuelvo a seleccionar datos nuevamente. Esto es mi eje X. Este es mi eje Y. Y yo en mi eje Y lo que quiero dejar es este volumen. Está bien. Este es el valor, que son valores muy pequeños. Sí, está bien. Y este tiene que ir. Y ahí sí. Ahí sí, me queda. Eso. Ahí les quedó. Ya, de hecho, lo pueden pintar del mismo color, lo pueden hacer con puntos si quieren. Se nota bastante similar a los puntos. Si ustedes toman esos puntos azules y en vez de representarlos con ese color, lo representan con un color, da formato a la serie. No, perdón, me equivoqué. Le das a los puntos, a ese le das cambiar tipo de gráfico y tú le dices que va a ser un tipo de XY, pero va a ser con línea, de algo así. ¿Ya? Que es parecido a esta. Esta cosa cambiar el color nomás y listo. Se va a aparecer en la de arriba, color azul. Le vamos a poner. Más o menos. Ahí lo pueden notar que es bastante parecido al otro. Estos dos, ya, si se dan cuenta, se ven parecidos. Como curvas. Se ve un poco más alargado solamente porque está gráfico. Pareciera que fuera igual, pero este es diferente a ese. Y la línea de tendencia que tú defines te puede dar cualquier cosa. ¿Puedes definir una línea de tendencia? Sí, puedes hacer, dar formato a agregar línea de tendencia. Ya, y tú eliges una potencial, que es más fácil para hacer en este caso, dibuja el R, el X, y te da una fórmula totalmente diferente a lo que teníamos anteriormente. Y uno cree que está bien con eso. Y en realidad, cuando tú lo graficas y te da los puntos, te dan valores totalmente distintos. ¿Por qué razón pasa eso?
Porque fíjate que acá, entre ese y este, ¿cuánto hay de diferencia? 50, 50, 50 en el eje X. A pesar que entre los puntos no hay 50, ¿ya? Entre este punto y ese punto no hay 50 necesariamente. Necesariamente estoy hablando. Podría ser que se dé, pero entre estos valores no hay 50 cada uno. Pero aquí mantuvo la relación. ¿Ya? En cambio, en este que es de línea, ¿qué coloco aquí? 316, 378, 430, 503, 555. Los mismos valores que yo tengo acá. Pero la distancia es la misma. Pero si te das cuenta, la distancia que hay de 316 a 368 no es la misma que de 368 a 430. Y tampoco es lo mismo de 430 a 503. Es decir, aunque se ve que fuesen iguales, no son iguales. Porque para él esto no son números, lo que está en el eje X. Son textos. Este es el primer texto, número 1, texto número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Y la proporción ya no es igual a la de arriba. Fíjate que aquí sale un poco más alargada. Aquí no. Y eso te genera una distorsión enorme. Cuando tú lo graficas, te tomas la molestia de graficar eso, te da un valor totalmente diferente. Y si no me creen, tomen ese valor, ¿ya? Perdón. Control Z, vienes acá y lo tratas de graficar. Y te va a dar cualquier cosa. Estoy graficando este con, lo voy a graficar con, lo voy a dejar aquí arriba, para que no me moleste. Voy a cerrar esto. Y este es para un gráfico de líneas. El error que cometen muchos. Es 0,2577 por este valor elevado a menos, no es necesario el paréntesis ahí, 0,426. Alguien me va a decir, no, te apareció. No, este es 0,2 y este es 0,021. Cópilo hacia abajo. Y te da valores totalmente distintos. Que son muy diferentes estos. Y el error que hay entre ese y este es pequeño. Y este también. Pequeño. Pero con respecto a eso es muy grande. Esto es totalmente distorsionado. Estos son 128, ya estamos bien. Este es 126, estamos cercanos. Este bajó un poco, 0,85, es malo por la cantidad de decimales, pero no importa. ¿Ya? Pero esto es 0,1, es decir, 0,17, como quieran llamarlo. Muy, muy distinto de lo que ustedes esperaban. Y esto, problema, se lo pasó, ahora me acuerdo, a unos muchachos en una asignatura de física, tenían que sacar la rapidez y todo el cuento en un laboratorio y les daba cualquier cosa. Porque hicieron un gráfico de línea. Insisto, cuando ustedes tengan que graficar esto, una variable independiente, y esta otra, que es una variable dependiente que depende de la anterior, XY, o dispersión, como quieran llamarlo. Nunca un gráfico de línea, esto está malo. Se ve bien, pero está horriblemente mal. Y te da cualquier cosa. Y tú no hay, ¿qué pasa? Y simplemente que el gráfico que elegiste está malo. Fuera este. Correcto es dispersión. Consulta, muchachos. ¿Está claro para el certamen? ¿Ninguna duda? ¿Han hecho los ejercicios? Matías. Matías, apareciste de nuevo, ahí desaparecido. Está claro. Falta ejercicio nomás. Sí, sí, eso es, puro ejercicio. Y la materia no es difícil, todo lo contrario, es fácil. Si te das cuenta, las cosas que están tocando son fáciles. Ahora, que se pueden hacer algunas cosas media interesantes, se puede, pero yo quiero tirar cosas más reales, más prácticas. ¿De acuerdo? Esto no lo exime del hecho de que pueda pedirle yo, por ejemplo, un formato condicional con una fórmula máximo o mínimo. ¿Se acuerdan que lo hicimos con los duplicados y si filtramos? Le podíamos pedir, oye, pinte de color rojo todos aquellos que tienen un valor que están sobre el promedio. Sacas promedio. Y lo pintas.
¿ya? Listo. O sobre el máximo, tiene que colocar la función máximo. Es decir, si yo te digo, oye, pinta los nombres, todo aquello que está sobre máximo, no sé, podría algún dato, ¿qué podría ser? Es más típico del promedio. Todo aquello que está sobre la media, sobre el promedio, sobre el promedio curso. Cuando yo digo, oye, ¿quiénes son los que están sobre el promedio de curso o sobre, ¿qué cosa? El promedio de nota existente ahí? O sobre un valor específico. Una función básica, no tan compleja. En ningún caso va a haber un sumar punto C conjunto o un buscar B. No, esas cosas no va a entrar esta vez. ¿Ya? Por eso le digo que es bastante simple. Tanto formato condicional, filtro. Podemos mezclar filtro con formato condicional. ¿Ya? Tabla dinámica con filtro, también estoy relacionado. Tabla dinámica con gráfico, obviamente. Línea de tendencia, es un tipo de gráfico. ¿Ya? Inclusive podría ir quizás sacarlo de una tabla dinámica o algo así. Pero todo esto puede ir mezclado. No, puede se me ocurrir algo, pero no algo que es para perjudicarlo, sino algo que sea práctico. ¿De acuerdo? Cualquier duda me la hacen llegar, pero no me la entreguen el día viernes en la tarde, que sea antes. Hagan los ejercicios que les he dicho y estudian. Es lo último que queda. Esta fue la última clase. Aprovecho de decirles de todas maneras que fue un gusto haberle hecho clase a ustedes, a los que vinieron, a los que no, bueno, un asunto de ellos, a los que vinieron y digo, a los que se conectaron pero no estuvieron. Por ejemplo, Matías Valls, ¿está? No está. Ismael, Sí, profe. ¿cómo estás? Bien. A la prueba. Me falta... Profesor, disculpe, que tengo malo un poquito el celular. Ya. ¿Cómo están para la prueba? ¿Alguna dificultad? Porque lo único que me ha hablado es De momento igual estoy entendiendo, pero voy a enfocarme más, igual voy a ver sus clases anteriores, que me faltaron algunas cositas por okay. aprender. Acuérdense que esta asignatura tiene solamente 2 versiones, ¿de acuerdo? Ya, profesor. Oiga, ¿cuándo es el certamen? Este sábado, pues. Ya. Sí, pues yo dije, sugerí y nadie quiso cambiar, todos quedaron ese día, en la clase anterior, la gente que vino, con ellos decidí, porque ya que las otras personas no existieron, quedamos de acuerdo qué día era más conveniente, el día sábado, entre todos los cursos, quedamos de acuerdo, todos coincidieron, sábado, perfecto, solamente entre la gente que estaba presente, porque obviamente a los que estaban ausentes les mandé por WhatsApp un aviso y no dijeron nada, no se pronunciaron. El sábado, 19 horas. ¿Ninguna consulta más? ¿No? No por mi parte, profe. Muchachos, que les vaya muy, muy bien. Espero no ver los próximos años, ¿ya? Que aprueben, ¿verdad? No les puedo decir que va a ser grato verlos nuevamente, ¿ya? La idea es que lo aprueben. Y que le vaya muy bien en la otra asignatura también. Es lo último, que a poco le doy la prueba a este para que queden libres Navidad, Año Nuevo y próximo año. ¿Ya? Chao, muchachos, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Profesor, cuídese. Igual ustedes.